Muy buenas desde la hemeroteca del buitre. Hemos estado recordando algunas píldoras de la historia de los medios, ya saben, la pasión por el pasado que tenemos en este portal, pero el presente también manda y además nos interesa volver un poco a los Estados Unidos de América, donde seguramente vamos a vivir muchos movimientos hasta las elecciones de noviembre. Habíamos dejado pendiente comentar la entrevista que el presidente de los Estados Unidos de América, el señor Donald Trump, concedió a el programa Hannity en Fox News y merece la pena comentar temas aparte en distintas píldoras. Y uno de los temas que queríamos saber es qué iba a decir sobre el que fuera su asesor de política internacional, el señor John Bolton, después de que se haya convertido en el último gran enemigo del presidente señor Trump al sacar un libro en el que le ponía a caer de un burro al presidente de Estados Unidos. Y era llamativo porque el señor Bolton, como él mismo presume, es del Partido Republicano y hace campaña a favor del Partido Republicano desde que era muy niño, desde 1964. Es la primera campaña en la que, según él mismo dice, participó. Y esta va a ser la primera en la que no va a pedir el voto en favor del candidato republicano, es decir, en favor del señor Trump, porque considera que debe ser un presidente de un solo mandato. Bolton bombshells, the first excerpts from the former National Security Advisor's explosive memoir go public. President Trump accused of asking China to help him get reelected and offering his own help to dictators. Bolton bombshells, the former National Security Advisor accuses the president of seeking China's help with his reelection, doing favors for dictators. Además, el señor Bolton publicó un libro donde pone fatal al señor Trump como alguien que carece de ideología, que no tiene los valores conservadores auténticos del Partido Republicano e incluso que puede tener simpatías o vínculos con potencias extranjeras, en concreto con China, porque decía que como había pedido a China que le comprara productos a los granjeros americanos, en el fondo lo hizo pensando en la reelección, etcétera. Esto fue el bombazo mediático de hace un par de semanas cuando salió el libro y entonces todos los programas informativos se llenaron de Bolton, Bolton, Bolton. John Bolton's first interview ahead of that bombshell book. His explosive accusations about President Trump. I don't think he's fit for office. I don't think he has the competence to carry out the job. Calling him erratic, foolish, and stunningly uninformed. Aunque es verdad que el señor Bolton dejó claro que él no va a pedir el voto para un candidato del Partido Demócrata, del señor Kerry, que simplemente quiere que no salga el señor Trump, pero no va a llegar tan lejos como para pedir directamente el voto para un candidato del Partido Demócrata. Let me press you on that, because back in 2016 you called the election a binary choice. You said it basically any vote that is not for Donald Trump is a vote for Hillary Clinton. So isn't any vote that is not for, by that logic, any vote that is not for Joe Biden in 2020 a vote for Donald Trump? But if you write in a conservative, isn't that a vote for Donald Trump, effectively? Well, not in Maryland, where I live. I think the Democratic nominee will carry Maryland without much trouble. But I want to make it clear, I'm not switching to the Democratic Party. Y es importante en este contexto entender cuál era el perfil del señor Bolton. El señor Bolton fue el principal estratega en temas exteriores de la administración del señor George W. Bush. Y por tanto, uno de los principales arquitectos de la decisión de intervenir, de invadir Irak para derrocar al régimen de Saddam Hussein. Estaba, por tanto, en el mismo equipo que Dick Cheney, que Donald Rumsfeld y que he citado George W. Bush. De hecho, uno de los momentos en los que alcanza más popularidad John Bolton en su brevísima etapa, los 17 meses que está al servicio del señor Donald Trump, es durante la crisis en Venezuela, porque es el portavoz que aparece en ese momento pidiendo la retirada del señor Maduro, porque reconociendo a Guaidó como presidente de Estados Unidos, presionando a otros gobiernos para que reconocieran al señor Guaidó, e incluso se llegó a hablar de que Estados Unidos estaba dispuesto a una intervención bajo el modelo libio en Venezuela, es decir, a forzar incluso militarmente el cambio Maduro por Guaidó. Reiteró que tal como en diferentes oportunidades lo ha dicho el presidente Donald Trump, todas las opciones están sobre la mesa. Esto a la pregunta de si una intervención militar estadounidense es inminente junto con Brasil, Colombia o alguna combinación de los tres países. Bolton ha respondido que Estados Unidos desea que la nación suramericana, que allí haya una transición pacífica. También ha lanzado una dura advertencia a Nicolás Maduro. Le dijo que si no abandona pronto el poder, podría terminar en la cárcel de Guantánamo. Hay que recordar que en esta zona de Cuba... ¿Y por qué recuerdo todo esto?
porque se da la circunstancia de que cuando al señor Trump le preguntaron el pasado jueves de cuál había sido el motivo de su choque con el señor Bolton, él dijo que el principal choque que había tenido era precisamente ese, que él estaba en contra de intervenciones armadas de Estados Unidos en otros países, de las que el señor Bolton era el principal defensor. This is very dangerous what you've done for yourself, and also any money that you've made. It's, good luck. This was a very powerful opinion that we had. No, he's sort of a sick guy. There's something wrong with him. But I noticed that earlier. He made two very bad mistakes. He made a mistake where he talked about the Libyan model. And I won't go to explain that, but some of you understand he was on Deface the Nation. And he talked about the Libyan model. I said, that's a disaster, because you know why. And the other thing, he said going into Iraq was a good thing. I said, okay, Joe, but now you know it wasn't, right? No, I still think it was. I said, so we're in for $8 trillion in the Middle East, and you think that was a good thing. And I'm pulling out, I'm getting everybody out nice and easy. Everyone's going nicely. You think it was good to go into Iraq, go into the Middle East? Yes. So those two things happened early in his little period of time. He was only there a short while. Once he said those two things, I no longer paid much attention to him, if any. But I'll tell you, he was good for one thing. Everyone thought he was crazy, because all he wants to do is bomb people. He'll fight Russia, let's fight China, let's take them on at the same time. He's crazy. They always gave me what I wanted, because they said, Trump's going to drop bombs on me. He's got this maniac with him. So in a way, he helped me in terms of a negotiation. But seriously, he didn't do a good job. He wasn't smart. He wasn't sharp. And he's the only man I think I've ever met. I knew him for a year, 1 year, whatever the time, it was a short time. I don't think I ever saw him smile once. I said to him once, John, do you ever smile? And it tells you something about somebody. El señor Trump nunca ha ocultado su rechazo a la guerra de Irak. Seguramente el perfil del señor Trump responde a esa imagen del presidente proteccionista, que es solo American First, y por tanto lo que pasa en el resto del mundo nos debe importar poco, ¿no? El modelo Harding, ¿no? Aquí solo lo que pasa en Estados Unidos y por tanto contrario a que el país se involucre demasiado en conflictos extranjeros. Y en cambio el perfil del señor Bolton encaja más en el perfil de los que no, Estados Unidos es el garante del mundo libre y tenemos que intervenir allá donde hay injusticias y habrá que ver si también donde pueda haber intereses. La duda que yo tengo es, en teoría, los medios de comunicación de tendencia, digamos, pacifista, les tendría que parecer bien que el señor Trump se enfrentara con el señor Bolton. Les tendría que caer un poquito peor el señor Bolton que el señor Trump, porque están en contra de las intervenciones militares extranjeras. Por lo menos los medios pacifistas europeos, que siempre han sido contrarios a las intervenciones de Estados Unidos en países extranjeros. Y es llamativo que prácticamente ningún medio europeo que pudiéramos llamar de línea pacifista progresista se ha hecho eco de este tema. No sé si porque les cae tan mal el señor Trump que no quieren decir algo en lo que puedan coincidir con él, aunque fuera algo anecdótico. Es decir, oye, el hecho de que coincidas en ese punto con él no significa que tengas que estar de acuerdo en todo lo demás. Simplemente que digas, hombre, en esto, aunque sea solo en esto, estoy de acuerdo con el actual inquilino de la Casa Blanca. Y cabría decir algo parecido de algunos medios progresistas norteamericanos. De hecho, al señor Bolton, desde el sector progresista norteamericano, lo que se le ha reprochado no es que quisiera intervenciones militares en Venezuela, en China o donde fuera. Lo que se le ha reprochado simplemente si tenía problemas con el señor Trump, tendría que haberlo dicho antes, tendría que haberlo dicho cuando el intento de impeachment del Parlamento. Because if you knew all this was happening, why didn't you step up and say, I don't care, this is not how America's supposed to be? Why didn't you step up? You say you want Trump to be a one-term president. We agree on that. Yet you still won't vote for Joe Biden. I find that odd. You're going to write in a conservative instead, which will basically be a total throwaway of a vote. After everything you just described, wouldn't the patriotic and smart thing to do would be to vote for Joe Biden? Isn't it clear this election is so much bigger than party affiliations and party alliances? It's about saving the country. Our election, you were in the room, which is what you say is the title of your book, and you chose not to testify. You are one of the very reasons, if not the reason, that President Trump is still in office. Lo cual es llamativo, digo, bueno, pero vamos a ver, os tendría que parecer mal que intentara empujar para que la administración Trump interviniera militarmente en otros países. Pero
Tenemos ya la versión de Bolton en un libro que le hará ganar dinero, o al menos eso espera él, y tenemos la versión del señor Trump, con lo cual tampoco sé si el señor Bolton da mucho más de sí. La única duda que queda es si alguna otra figura vaca sagrada del Partido Republicano, incluyendo el propio George W. Bush, van a posicionarse y hacer campaña en contra de que se vote al señor Trump, o se van a quedar callados por entender que, aunque les caiga mal el señor Trump, no quieren favorecer a el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden. Esa es precisamente la duda que tenemos. Si de aquí a noviembre habrá algún otro dirigente del Partido Republicano, digamos, clásico, que va a salir y va a decir que no va a apoyar al señor Trump, o si se queda únicamente en el caso del señor Bolton, y entonces sí quedaría algo convertido en una especie de anécdota. Pero, a fin de cuentas, una de las claves del señor Trump, a pesar de que se le presente como alguien, digamos, antisistema, populista, etcétera, no ha roto el bipartismo norteamericano. Se ha subido a él. No deja de seguir siendo el candidato del Partido Republicano. En un momento de la entrevista defendió al candidato republicano a gobernador de uno de los estados que ha estado en conflicto estos días por las revueltas antirracistas. Give us back our streets. So, very strong. You happen to have a Democrat governor right now. If you would have had Governor Walker, that wouldn't have happened. That's right. Wouldn't have happened. I mean, I'm not saying it. If Scott were your governor, that would not have happened. But it did happen, and it was a shame. Por lo tanto, el señor Trump sigue siendo el candidato de uno de los dos partidos del bipartidismo norteamericano. Y, en principio, mientras siga manteniendo el apoyo de la plana mayor del Partido Republicano, seguirá siendo uno de los grandes líderes políticos de ese país. Únicamente, si hubiera más senadores o exgobernadores o expresidentes republicanos que se desentendieran de él, se le podría considerar una anomalía dentro del bipartidismo de ese país. De todos modos, es llamativo que el señor Trump haga un alegato contra la guerra de Irak precisamente en Fox News. Porque si hay una cadena que respaldó a Bush, a Bolton y a la intervención militar en Irak, fue Fox News. En el fondo la respaldaron todas, pero la que más, sin duda, Fox News. Y ya estaba en aquella época entre los grandes propagandistas mediáticos de la intervención militar, era precisamente el señor Hannity. First, are the Americans who went over to Baghdad to act as human shields, well, are they more than just protesters? Are they traitors? So Harry Belafonte, he's at it again. He says the Bush administration is possessed of evil. As the Calypso King on Bonkers. You have a right to say what you want, but we have a right not to buy your record. Y que no dice ni pío sobre ese tema, pero que a lo mejor ahora, en 2020, piensa que fue un error, pero está claro que en aquel momento de 2003 es probablemente, junto con Bill O'Reilly, Glenn Beck y todos estos, el que más respaldó que se interviniera militarmente contra el régimen de Saddam Hussein.